Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy el profe Leo y continuamos con la resolución del modelo de matemática para la admisión 2022. En los videos anteriores aquí me aparecía 2021, el DEMRE muchas veces se da cuenta de estos errores y vuelve a subir el PDF, así que lo descargué, efectivamente ya arreglaron ese pequeño error que aparecía 2021 y vamos a resolver el eje de geometría en esta oportunidad, que consta de las preguntas de la 36 a la 50, son en total 15 preguntas, chiquillos. Así que vamos a comenzar en breve, voy a tratar de ser bien explicativo, pero a la vez conciso. Y antes los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, voy a subir la resolución del último eje, espero les pueda servir. Y además tengo algunos ejercicios por ahí resueltos, unas clases en vivo que hice resolviendo los ejercicios del cuadernillo de resumen de matemática que subió el ministerio a la página de Currículum Nacional o Aprendo en Línea, ahí lo redirige. Que están bastante buenos para poder practicar, así que invitados a poder suscribirse, a ver el link que les dejo en la descripción del video donde hice un documento en Drive para que puedan tener los links de los videos según el temario de este año actualizado, así que espero todo sea de ayuda para ustedes, chiquillos. Así que vamos con la pregunta número 36, que dice: una persona apoya un madero de 5 metros, o sea, este madero tiene 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros, o sea, lo que tenemos acá. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, es decir, estaba acá, este era el madero, y se desplazó 1 metro hacia abajo como está descrito en el dibujo. Después preguntan, ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto de su posición inicial? Me preguntan por el pie del madero, o sea, este que estaba aquí se deslizó hacia acá. ¿Cuánto es esta distancia que recorrió? ¿Cómo afrontamos esta pregunta? Me voy a acercar un poquitito y lo que tenemos que ver aquí son los triángulos rectángulos. Es decir, acá en la figura, en la posición inicial del madero, tenemos un triángulo rectángulo. Ese que está ahí lo voy a dibujar acá abajo, que es la posición inicial. Recuerden que después esto se corre hacia la izquierda en este caso. Entonces la posición inicial tenía unas medidas de los lados. Si nos damos cuenta, la hipotenusa siempre va a ser la misma porque el largo del madero no cambia. Esto es 5 metros, entonces acá va a seguir siendo 5 metros. Entonces acá tenemos los 5 metros e inicialmente la distancia que tenemos desde aquí hasta acá son 4 metros en el dibujo. Necesitamos saber cuánto vale esto, cuánto era la altura que teníamos acá, porque si bien sabemos que después se desplaza 1 metro hacia abajo, necesitamos saber cuánto era inicialmente para saber luego cuánto es esta distancia del otro triángulo rectángulo que queda después. Entonces, acá, chiquillos, ojalá se sepan el trío pitagórico. Trío pitagórico. ¿Qué es un trío pitagórico? Por ejemplo, 3, 4, 5. Este trío, obviamente el lado mayor tiene que ser la hipotenusa, cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y este trío pitagórico da origen a otros números que hacen valer el teorema de Pitágoras, que yo los puedo sacar si es que amplifico. Por ejemplo, si amplifico todos estos números por 2 me queda 6, 8, 10, que también cumplen el teorema de Pitágoras, porque 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, y esto se cumple, chicos, ustedes lo pueden comprobar. Entonces este trío pitagórico es el más sencillo y ojalá se lo sepan de memoria, porque aquí nos ahorramos tiempo de aplicar el teorema de Pitágoras, porque nosotros necesitaríamos saber cuánto es este lado y tendríamos que hacer x al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre es el lado más largo y está opuesta al ángulo recto, al de 90 grados. Entonces, para evitar hacer esto de elevar al cuadrado, pasar restando, aplicar raíz, etc., si no sabemos el trío pitagórico aquí, sabemos inmediatamente que x vale 3, ¿ya? 3 metros. Voy a omitir después la unidad de medida. Entonces, este era el triángulo rectángulo original,
le llamo original porque es de la posición original en la que estaba el madero, pero luego se desplaza 1 metro hacia abajo con respecto a la pared y eso hace que se corra esta parte. Entonces, si baja un poquito más hacia abajo, nos queda otro triángulo rectángulo que está marcado por esto. Aquí. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque sigue manteniendo un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuáles van a ser esas medidas? Lo voy a dibujar acá y lo que sabemos es lo siguiente. Como les acabo de decir hace un momento, el largo del madero no cambia, sigue siendo 5. Lo que sí cambió fue esta distancia que tenemos acá abajo. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale esto? Si esto era 3 y bajó 1 metro hacia abajo, entonces esto vale 2 metros ahora. Y necesitamos saber cuánto vale este lado de acá, que le voy a poner la letra I, para no repetir la letra X. Entonces me voy a correr un poquito haciendo espacio, y ahora sí tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, cateto al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más I al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, y ahora debo despejar la Y, Y o I, como le quieran decir ustedes. Entonces, para despejar, el 2 al cuadrado es 4 y pasa restando. Entonces me queda I al cuadrado es igual a esto que es 4, 2 al cuadrado es 2 por 2, pasa restando al lado derecho. Entonces 5 al cuadrado es 25, me estoy ahorrando algunos pasos, menos el 4, ¿cierto? Y me queda que I al cuadrado es igual a 25 menos 4, lo cual me da 21. Aplico la raíz cuadrada en ambos lados y me queda I. Acuérdense que aquí lo que se hace es esto. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados. Y acá me queda, se cancela este con este. Y esto en realidad me da valor absoluto, ¿ya? Pero acá lo que tienen que tener claro es que me queda más menos la raíz cuadrada de 21. Ahora, más menos la raíz cuadrada de 21, la solución negativa, esta de acá, no me sirve. Solamente el valor positivo, porque acá no puedo tener valores negativos en las distancias, ¿ya? Entonces I es la raíz cuadrada de 21. Ahora, esto es lo que mide esta distancia. Pero yo necesito saber cuántos metros se deslizó el pie del madero. Entonces, lo que a mí me están pidiendo en el dibujo es esta distancia, chiquillos. Esta que estoy marcando aquí con azul. ¿Cómo saco esa distancia? Yo necesito lo que se deslizó o lo que se desplazó el pie. Por lo tanto, ¿cómo saco esa distancia? Bien, lo voy a escribir como desplazamiento. Espérenme un poquito, ahora sí. Lo voy a escribir como si fuera desplazamiento. Desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál era la posición inicial y cuál es la posición final? Con respecto de esta distancia, este es nuestro punto de referencia, ¿ya? Donde está el suelo con la base de la pared. Entonces, la inicial hasta acá eran los 4 metros y la posición final, que es a donde llega finalmente, que fue lo que medimos con el segundo triángulo, es raíz cuadrada de 21. Entonces simplemente reemplazamos raíz cuadrada de 21 menos 4. Y con eso nosotros ya tenemos nuestra respuesta, que es la letra A. Acuérdense que aquí falta la unidad de medida, que es metros, y ocupamos paréntesis porque esto que está acá es el resultado numérico que está medido en metros, porque si no nos quedaría solamente 4 con unidad de medida de metros. ¿Ya, chiquillos? Así que pasos. Acá yo les recomiendo en geometría siempre ayudarse con dibujos, ser muy visuales e ir paso a paso. Pregunta 37. En la figura adjunta AC es igual a 12 centímetros. O sea, esta distancia es 12 centímetros. Y nos dicen que AO es igual a 2BP. O sea, esto que está aquí es el doble que este que está acá. Por lo tanto, ¿cómo lo podríamos escribir? Si este vale X, este vale el doble, o sea, 2X. La pregunta es, ¿cuál es la suma de las áreas de los dos semicírculos de centro O y P? O sea, esta área más esta área. Esta va a ser mi área 1, esta va a ser mi área 2. Ya. Para calcular el área, acá lo que tenemos son semicírculos y el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado.
el área del semicírculo, o sea, la mitad, es igual a pi por r al cuadrado dividido en 2, porque es la mitad simplemente, ¿ya? Entonces, para poder calcular estas áreas, nosotros necesitamos el radio. Y los radios están aquí. Este es un radio, este es otro radio. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bien, recuerden que si este es un radio y vale 2x, el que está acá también es el otro radio y también vale 2x. Acá ocurre lo mismo. Si este radio vale x, este lado de acá vale x también. Por lo tanto, si sumamos todo esto, 2x más 2x más x más x nos da 12. Es decir, 2, 4, 5, 6. O sea, tenemos 6x es igual a 12. Si despejamos la x, o sea, dividimos por 6 en ambos lados, me queda x es igual a 12 dividido en 6. X finalmente es igual a 2. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos que el radio de este semicírculo, si vale 2x, en realidad es 2 por x, que es 2. 2 por 2 son 4. O sea, este radio vale 4. Y este radio vale x, o sea, vale 2. Bien, entonces ahora necesito sacar el área que me están pidiendo, la suma de las dos áreas. O sea, el área total aquí está dada por el área 1 más el área 2, que fue lo que yo escribí. Ahora, el área total vamos a ir reemplazando el área 1. ¿Qué es? Es este semicírculo que tiene esta área según su radio, ¿ya? Entonces sería pi por r al cuadrado. En este caso, ¿cuánto vale el radio? Vale 4. Sería pi por 4 al cuadrado dividido en 2, ¿ya? Más la área 2, que es esta que tenemos acá, con su respectivo radio también, que acá el radio vale 2, o sea, pi por 2 al cuadrado dividido en 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos todo reemplazado, tenemos que simplificar. No los quiero enredar aquí con la simplificación, con el tema de la potencia, así que simplemente lo voy a desarrollar. Prefiero ir hacia abajo. Acá el área total es 4 al cuadrado, me va a quedar 16. O sea, arriba tengo 16pi partido en 2. Más acá que tengo 2 al cuadrado es 4. O sea, tengo 4pi. El pi queda, chiquillos. No multiplicamos por 3,14, acá no se hace eso, el pi siempre queda, a no ser que en la pregunta me digan que pi considérelo como 3, considérelo como 3,14. Entonces acá desarrollamos las potencias y bueno, acá podemos simplificar al tiro o podemos sumar hacia el lado de las fracciones porque tienen igual denominador. Entonces yo lo voy a sumar al tiro hacia el lado. Si ustedes lo simplificaron, van a llegar a la misma respuesta. Es decir, mantengo el denominador porque es igual en ambos casos y sumo 16pi más 4pi, son términos semejantes, ambos tienen pi, por lo tanto 16 más 4 son 20pi y finalmente acá puedo simplificar por 2, ¿ya? 20 dividido en 2 son 10 y 2 dividido en 2 es 1. ¿Cuánto me queda? 10pi. Y acá estamos calculando área, por lo tanto quedan unidades cuadradas y como estábamos en centímetros, la respuesta queda en centímetros cuadrados. Ya, chiquillos, así que con eso tenemos nuestra respuesta. Vamos con la pregunta 38, que dice: el parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular. Su largo es 13 centímetros y su ancho 8 centímetros. El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud cada una para limpiar el parabrisas. Estas tienen un ángulo de abertura de 90 grados tal como se muestra a continuación. Acá tenemos el rectángulo cuyo largo es 13 centímetros, el ancho es 8 centímetros. Las plumillas tienen 6 centímetros de longitud y estos 6 centímetros por el barrido que hacen, nosotros inmediatamente nos recordamos la forma de una circunferencia, ¿verdad? Y este sería su radio de 6 centímetros en el caso de cada una. Ahora aquí claramente no tenemos una circunferencia completa porque la circunferencia tiene 360 grados. Acá el barrido, como es de 90 grados, según nos dicen en el enunciado, tendríamos solamente un cuarto de la circunferencia, es decir, si esto lo divido en 4, esto es lo que tengo, una cuarta parte, ¿ya? Dice, si las plumillas limpian con todo su largo, ¿cuál es el área de la superficie del parabrisas que no alcanza a cubrir las plumillas?
Entonces lo que me están preguntando es cuánto vale esta área que queda acá sin que se limpie del parabrisas. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá lo que tendríamos que hacer para calcular el área no cubierta, lo voy a abreviar de esa forma, tendríamos que calcular el área del rectángulo, y a esta área del rectángulo tendría que restarle esta área de acá y esta otra de acá, porque si al rectángulo le saco lo que quedó achurado en rojo, me quedo con la parte azul. Entonces, esto sería el área no cubierta es igual al área del rectángulo menos, esto lo voy a denominar área 1, área 2, sería el área del rectángulo menos el área 1 menos el área 2. Ahora, fijándome en las figuras me doy cuenta que el área 1 es igual al área 2. Equivalen a lo mismo, tienen las mismas medidas. Entonces, esto lo podría ahora abreviar esta parte de acá como que el área no cubierta sería el área del rectángulo grande menos 2 veces el área 1. ¿Ya? 2 por A1. Podría haber puesto A2, es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora tendríamos que reemplazar y calcular, ¿verdad? Antes, ¿cómo saco un cuarto de la circunferencia del área? El área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Y una cuarta parte, acá ojalá me salga un poquitito derecho, eso es una cuarta parte, lo lamento si no quedó tan bien, es igual a pi por r cuadrado dividido en 4. Entonces esto es lo que tenemos que calcular. Bien, entonces voy a reemplazar de inmediato esto acá abajo y vamos a calcular. Entonces, el área no cubierta es igual al área del rectángulo. ¿Cómo sacamos el área del rectángulo? Un lado multiplicado por el otro lado. O sea, 13 por 8 menos 2 veces, no se me puede quedar ese 2, 2 por A1. ¿Cómo sacamos esta área? Sería esta fórmula del cuarto de la circunferencia, ¿cierto? Ahí sí. Entonces reemplazamos, sería pi por r al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio aquí? Vale 6 centímetros, es decir, por 6 al cuadrado dividido en 4. Bien, y aquí solo debo desarrollar. Por lo tanto, acá puedo simplificar este 2 con el 4. Recuerden que como es una multiplicación, todo esto se multiplica hacia el lado, es como si el 2 me quedara arriba. Entonces puedo simplificar el 2 con el 4. 2 dividido en 2 es 1, 4 dividido en 2 es 2. Este 6 al cuadrado, para no hacer otro paso extra, 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6. Entonces voy a simplificar este 2 con este 6 que está acá arriba. 2 dividido en 2 es 1, 6 dividido en 2 es 3. Entonces esta multiplicación ya me quedó bastante más sencilla. 13 por 8. 13 por 8 lo voy a hacer a mano aquí. 8 por 13 es 24. Reservo 2. 8 por 1 es 8 más 2 son 10. O sea, 104. Entonces el área no cubierta es igual a 13 por 8, que es 104. Menos, y aquí ¿qué me quedó? Con cuidado, este es 1 por pi por 3 por 6. Acuérdense que ese lo trabajamos acá arriba. Entonces sería pi por 3 por 6. 6 por 3 son 18. Esto es 18 pi. Abajo me quedó solamente 1. No es necesario colocarlo. Y con esto, chicos, ya tenemos nuestra respuesta, que es la alternativa D. Acuérdense que esto, la unidad de medida son centímetros cuadrados. En paréntesis, porque el resultado de acá adentro es lo que está en las unidades cuadradas. Vamos con la pregunta 39, que dice: en el suelo del patio de un colegio se dibuja un juego conocido como luche. Este juego se compone de cuadrados congruentes entre sí, dibujados uno al lado del otro y en la posición que se muestra en la siguiente figura. Ya, aquí ojo, ¿qué significa que sean congruentes? El símbolo de la congruencia es como la pestañita de la ñ con un igual abajo. ¿Y qué significa? Que tienen misma forma y tamaño. O sea, son figuras idénticas en forma y tamaño. O sea, todos estos cuadrados son iguales. Luego me dicen: Daniela
le dice a Camilo que ella calculó el área total de los cuadrados, lo que le dio 7200 centímetros cuadrados. Y le pide que calcule el perímetro de la figura completa para saber cuánta cinta adhesiva necesita colocar en los bordes del luche. ¿Cuál es la longitud de la cinta? La longitud se está refiriendo al perímetro, obviamente. ¿Y qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular toda esta longitud, toda esta que está aquí. Solamente lo que está por fuera porque es perímetro. Esta línea que está acá adentro no cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Para poder saber la longitud de toda la figura que tiene el contorno, ¿cierto? Que es el perímetro, tengo que saber cuánto vale un lado del cuadrado, ¿cierto? ¿Y de dónde puedo sacar esa información? Desde este dato que me dieron acá, del área total de esta figura. El área total son 7200 centímetros cuadrados, que es el área de estos 8 cuadrados que tengo acá. Es decir, el área total es igual a 7200 centímetros cuadrados, que es igual a 8 por el área del cuadrado, de un cuadrado, ¿cierto? Porque son 8 en total. Entonces de aquí yo puedo sacar el área de un cuadrado, y teniendo el área de un cuadrado que es igual a al cuadrado, ¿cierto? Porque si tengo un cuadrado del lado A, el área es a al cuadrado. Y si yo quiero el perímetro de este cuadrado, sería lo mismo que 4a. Ya recordemos un poquito la fórmula. Pero de esta, si yo tengo el área del cuadrado, yo puedo despejar cuánto vale el lado. Y así me puedo acercar a la respuesta final. Entonces, de aquí yo voy a sacar el área de un cuadrado. Para hacerlo, este 8 que está multiplicando pasa dividiendo acá. Y me va a quedar que el área del cuadrado es igual a 7200 dividido en 8. Esto es igual a, el 8 en el 72 cabe 9 veces, y estos dos ceros los dejo acá, una división rápida, ¿cierto? Entonces esto queda en centímetros cuadrados. Ahora, el área de un cuadrado es 900 centímetros cuadrados. Yo ahora quiero saber, a través de esta fórmula del área del cuadrado, cuánto vale el lado. Entonces yo sé que el área del cuadrado es igual a al cuadrado. A representa el lado de uno de estos cuadrados, ¿cierto? Y esto es igual a 900. Entonces, en esta ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer para despejar la A? Debo aplicar la raíz cuadrada. Aplico la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y esto me queda que, esto se cancela, me queda A es igual a más menos la raíz cuadrada de 900, que es 30. Ahora, ¿cuál solución es la que me sirve? ¿Positiva o negativa? Me sirve solamente la solución positiva, ¿verdad? Lo voy a sacar ahí. Porque no me puede dar que el lado es negativo. Entonces yo ya sé que este lado, que es el mismo que este, que es el mismo que ese, ¿cierto? Vale 30 centímetros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Contar. Entonces, acá sencillamente podemos contar, pero hay que tener una estrategia para hacerlo cuidadosamente. Fíjense que yo voy a seccionar esta figura para contar los lados de esta forma. Hasta ahí, hasta acá, estos dos cachitos los voy a dejar en esta sección de arriba, junto con estos dos cachitos de acá arriba. Y aquí también voy a seccionar mejor y me voy a quedar con esta. Entonces contemos cuántos lados tengo en total por sección. Entonces en esta sección tengo 1, lo voy a marcar con otro color. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, acá tengo 5A. Y acá fíjense, tengo 1, 2, este con este de acá me hacen 3, este con este de acá me hacen 4, 5, 6, este con este de acá me hacen 7A. Es decir, en esta sección tengo 7A. En esta sección de arriba tengo 1, 2, con este de acá y este de acá son 3A. Entonces, en esta sección de aquí tengo 3A. 3A. Y en esta última de acá arriba tengo 1, 2, 3. O sea, acá tengo 3A. ¿Cuántos lados tengo al final? Tengo 5 más 7 son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, el perímetro de esta figura son 18A. ¿Cuánto vale A? A vale 30, entonces esto es lo mismo que 18 por 30. Y ahora me voy a ir a la respuesta de acá abajo.
Y hacemos la multiplicación. Este 0 lo agrego acá. 3 por 8 son 24. Reservo 2. 3 por 1 son 3. Más 2 son 5. 540 centímetros. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta del perímetro de esta figura del luche. Pregunta 40. Considera los vectores U, V y C. Aquí están sus coordenadas. Y me preguntan cuál es el vector U más 2V menos C. Entonces, esto es operatoria con vectores. Simplemente debo reemplazar y realizar la operatoria correspondiente. Entonces, empezamos con U. Entonces, escribo menos 2,5 más 2V. Este 2 va a multiplicar a V, que es 3, menos 2, menos C, menos el C, que es menos 1, menos 4. ¿Cómo se desarrolla la operatoria con vectores? Bueno, en el caso de esta multiplicación que tenemos acá, se aplica la distribución como en el álgebra, pero la operatoria para las sumas y las restas, la coordenada X se suma o se resta con las coordenadas en X, las coordenadas en Y se suman o se restan con las coordenadas en Y, respetando esta operatoria también. Con eso deben tener mucho cuidado, porque aquí el error típico es confundirse en los signos. Entonces, primero vamos a desarrollar la multiplicación, y esto es menos 2,5 más, distribuyo la multiplicación, esto me va a quedar 2 por 3 son 6, 2 por menos 2 son menos 4, menos, y acá dejo menos 1, menos 4. Y ahora voy a desarrollar la operatoria al tiro para todo esto, chiquillos. Porque si ustedes quieren, pueden realizar la operatoria de estos dos y luego restan con ese último vector C. Pero acá se puede desarrollar de inmediato. ¿Cómo? Parto con la coordenada en X. Sería menos 2 más 6 menos 1. ¿Ok? Entonces, ahora lo escribo. Sería menos 2 más 6 menos 1. Menos 1. Coma, y acá viene el trabajo con la otra coordenada. Sería 5, de la misma forma que con las X. 5 más menos 4, más menos 4, menos 4. Menos 4. Y ahora hay que tener cuidado con los signos. Menos con menos es más con menos es menos con menos es más. Y realizamos las sumas y las restas. Menos 2 más 6 es 4 positivo y 4 más 1 es 5. Coma, me quedó muy pegado, lo voy a correr un poquito más abajo. 5, coma, y ahora 5 menos 4 más 4. Ya, si yo resto 4 y sumo 4, esto es, me quedan 0, ¿cierto? Entonces acá me queda solamente el 5. Y nuestra alternativa ya la tenemos. Pregunta 41. Si el punto A, B es la imagen, esto es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R, según el vector M, N, ¿cuáles son las coordenadas de R? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, chiquillos? Miren, lo primero que voy a hacer, voy a nombrar el punto R, que inicialmente va a ser X, Y. Ya. ¿Y qué pasó con este punto? Este punto se le aplicó un vector de traslación que es M, N para quedar en el punto AB, que sería la imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la teoría? Cuando yo a un punto le aplico un vector de traslación, yo tengo R, que es el punto original, le sumo un vector de traslación T y me resulta la imagen de R, ¿ya? R'. Entonces ahora voy a reemplazar las coordenadas. Inicialmente, ya, y ojo, la pregunta es ¿cuáles son las coordenadas de R? Entonces esas coordenadas son lo que yo voy a despejar. Entonces las coordenadas de R, para poder trabajarlo, yo lo voy a dejar así. Voy a trabajar con X, Y. Entonces acá voy a colocar X, Y en R más el vector de traslación. ¿Cuál es el vector de traslación? M, N. O sea, más M, N es igual a la imagen, que la imagen me dieron sus coordenadas, que es esta, A, B, porque me dicen si el punto A, B es la imagen que se obtiene al trasladar R. Entonces acá queda la imagen que es A, B. Entonces, a mí me preguntan cuáles son las coordenadas de R. O sea,
qué coordenadas tiene. Entonces, si yo despejo esto, ya voy a saber cuáles son las coordenadas que quedaron finalmente. Entonces aquí lo que debo hacer es x, y, y este que está sumando, este vector de traslación, lo paso restando al otro lado y me va a quedar a, b menos m, n. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá en esta resta? Lo mismo que hice en la pregunta anterior, es la coordenada x menos la coordenada en x, después la coordenada en y menos la coordenada en y. Es decir, x, y, que recordemos que es r, es igual a menos m, b menos n. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta. Estamos listos con esta pregunta. Pregunta 42. Antonia está programando un robot para que viaje desde el lugar donde se encuentra hasta el punto B que se representa en la cuadrícula de la siguiente figura. Aquí está el robot, ¿cierto? Y tiene que viajar hasta el punto en B que está en este cuadradito, ¿verdad? Dice, el comando utilizado para programar los movimientos del robot es t, m, p, o sea, un vector de traslación con coordenadas m y p, en el que m es la cantidad de casilleros que se avanza en forma horizontal hacia adelante y p es la cantidad de casilleros que se avanza en forma vertical hacia arriba. Perfecto, o sea, esto es una traslación, o sea, si yo digo t de, por ejemplo, 2,1, ¿qué es lo que pasa? Se mueve 2 a la derecha, 1 hacia arriba, o sea, el robot llegaría ahí, ¿ya? Entonces nos dicen, voy a bajarlo un poquito más. Antonia programa la siguiente secuencia de movimientos, perdón. Ahí sí. La siguiente secuencia de movimientos, movimiento 1, 2, 3 y 4, que es el 1, 0,1, 2,0, 1,1 y 4,0. Después nos dicen con estos, el robot no llega al punto B de la cuadrícula. O sea, con estos movimientos que le programó Antonia, no está llegando efectivamente al punto B. Y nos preguntan, ¿cuál de los movimientos anteriores tendría que quitar Antonia para que el robot cumpla su objetivo? Y ahí nos dan las alternativas, movimiento 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero que todo voy a achicar un poquitito esto. Ahí. Y acá queremos dos cosas. Una es saber a dónde va a llegar con toda esta serie de movimientos. Y la otra es qué movimiento necesitaría para llegar hasta el punto B. Entonces, vamos a ver lo que el robot necesita. ¿Qué movimiento necesitaría? Sería desde acá 1, lo voy moviendo de a poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 6 acá en la primera coordenada y 1 hacia arriba, o sea, 6,1. Esto es lo que el robot necesitaría. Ahora, con lo que hizo Antonia, ¿qué le está dando? Entonces, acá lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar todos estos. Y en esta pequeña sumatoria, ¿qué es lo que vamos a obtener? Sumamos las coordenadas. Recuerden que acá no voy a escribir porque tendría que desarrollar todo esto. 0,1 más 2,0 y tendría que sumar la primera coordenada con la primera, etc. Entonces no lo voy a escribir, sino que como está así mismo, voy a sumar hacia abajo, pero las coordenadas en X y luego las coordenadas en Y, con mucho cuidado. Entonces esto sería en X, ¿qué tengo? 0 más 2 más 1 más 4. O sea, esto sería 2 más 1 es 3, más 4 son 7, coma, y ahora las coordenadas en Y. 1 más 0 es 1, más 1 es 2, más 0, o sea, acá me queda 2. Esto es lo que se programó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A este lo que necesita le voy a poner n y lo que se programó le voy a poner p. ¿Qué necesito quitar? ¿Qué está de más? ¿Cuál de esto está de más? Bueno, si yo hago una resta a p, le resto n, que es lo que necesita, me va a dar un sobrante. Y ese sobrante es justamente, me va a indicar cuál es el movimiento que yo debo quitar porque es lo que sobró. Entonces, yo voy a hacer p menos n, y esto es igual a 7,2 menos 6,1. Entonces,
¿Cómo se hace esto? 7 menos 6, 2 menos 1. 7 menos 6 es 1, 2 menos 1 es 1. O sea, esto me estaba sobrando. Me está sobrando uno hacia la derecha y uno hacia arriba. ¿Y eso en qué movimiento está? En el movimiento 3. O sea, ya tenemos nuestra alternativa que tenemos que marcar porque hay que quitar el movimiento 3, porque así justamente le daríamos lo que necesita, que son 6,1. Pregunta 43. Dice, en la figura adjunta ABMN y ACPQ son rectángulos. Acá tenemos un rectángulo y el otro. La longitud de AQ es menor que la longitud de PQ. O sea, AQ, esta que tengo acá, es menor que PQ. O sea, nos están diciendo que este es el lado chico de este rectángulo. La pregunta, ¿cuál de las siguientes medidas debe ser la longitud de AQ para que los rectángulos sean semejantes? Ya, para abordar esta pregunta, nos dicen cuál es la longitud de AQ para que sean semejantes. Entonces, si yo quiero la longitud de AQ, debo ya dar por hecho que los rectángulos son semejantes. Este rectángulo semejante con este de acá. Por lo tanto, como son semejantes, va a haber una proporcionalidad porque tienen igual forma y distinto tamaño. Eso ocurre cuando son semejantes. Hay una relación de proporcionalidad entre ellos. Por lo tanto, como hay relación de proporcionalidad, yo puedo escribir una proporción. Por lo tanto, me piden AQ. Lo voy a dejar marcado acá. Y yo puedo hacer la siguiente proporción. Puedo decir 6 es a 3, o sea, lado largo del rectángulo dividido en el lado chico, de esta forma, 6 es a 3, y debo seguir el mismo orden lógico, lado largo del rectángulo arriba, dividido en lado chico del rectángulo, AQ. Y de acá puedo despejar. ¿Cómo despejo? Acá está la incógnita, multiplico cruzado y divido por este que sobra. Ya como cuando hacemos la regla de 3. Es decir, AQ es igual a 3 por 5 dividido en 6. Simplifico el 3 con el 6, este me queda en 2, este me queda en 1, y esto es 1 por 5, es 5, y abajo me queda el 2, 5 medios, con eso ya tenemos nuestra alternativa correcta. Ahora, me faltó la unidad de medida. Hay otra forma también de establecer esta igualdad siguiendo un orden lógico, chiquillos. También lo puedo haber hecho de la siguiente forma. Voy a escribir otra proporción y voy a decir lado largo del rectángulo mayor es al lado largo del rectángulo más chico, como lado pequeño del rectángulo grande es al lado pequeño del rectángulo chico. Y acá, si despejamos, multiplicamos cruzado, dividimos por ese, llegamos a lo mismo. 3 por 5 dividido en 6, que sabemos que nos queda 5 medios centímetros. ¿Se fijan? Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, hacer S con S y luego S con S, no siguiendo un orden lógico. ¿Ya? Entonces, esto, chiquillos, yo les recomiendo que lo practiquen. Aparece siempre en tales. Bueno, y en la proporcionalidad aquí, que son hartas preguntas las que siempre entran con proporcionalidad, semejanza de figuras geométricas. Ahora, quizás alguien nos sacó mental esto. Y está súper, súper bien. Porque si nos fijamos, acá tengo 6, acá tengo 3. Si este vale 5, fíjense la relación que hay entre el 6 y el 3. Este es la mitad del lado grande. Entonces yo puedo haber dicho, este de acá con este, ¿cómo se relacionan? Este de aquí tiene que ser la mitad del lado grande. Es decir, 5, la mitad de 5 es 5 medios. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? Eso se saca sacando como su razón de proporcionalidad. 6 dividido en 3 es 2. O sea, el largo tiene que ser el doble del pequeño. Entonces hay distintas formas de abordar esto. Ahora, la más importante, diría yo, chiquillos, es saber establecer estas proporcionalidades, porque de verdad que sirven para muchas otras de las preguntas, ¿ya? Así que estamos listos con esta, vamos con la siguiente. Pregunta 44, dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes semejanzas es o son verdaderas? Número 1, me dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNP, o sea, el triángulo grande que tengo acá es semejante con MNP, que es este que tengo aquí.
Y me dan la información que dice MNP son los puntos medios de los lados del triángulo ABC. Ya, chiquillos, aquí si ustedes saben de memoria algunas propiedades de los elementos secundarios de los triángulos, esta pregunta se la hace muy sencilla. En este caso se trata sobre las medianas. Yo les recomiendo, aparte de las medianas, para la prueba específicamente, aprenderse lo de las medianas y lo de la transversal de gravedad. En este caso voy a ir solamente con las medianas. Lo de la transversal de gravedad se los dejo de tarea a ustedes, pero con una simple googleada van a poder encontrar las propiedades. En el caso de las medianas, ¿qué es lo que ocurre? Este segmento que está aquí está uniendo los puntos medios del lado AB y del lado BC. Este está haciendo lo mismo. Punto medio se está uniendo con los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, chiquillos? Para hacerla rápida y corta, entre comillas, con las propiedades que ustedes pudieran saberse de memoria, lo que tenemos acá es lo siguiente. Este lado es el mismo que este y este. Este lado que tengo acá es el mismo que este y este. Y este lado que tengo aquí es el mismo que este y este que tengo acá. Es decir, yo de acá, ¿qué cosas puedo decir? Puedo decir que, por ejemplo, NM es la mitad de AB. Es decir, 2NM es igual a AB. ¿Por qué? Porque bueno, acá estamos juntando todos los puntos medios y bueno, acá yo podría empezar a rellenar con los ángulos para poder justificar las propiedades que le estoy diciendo, ya no demostrarlas porque no es el propósito que tenemos acá, pero eso es lo que ocurre cuando juntamos todas las medianas, ¿ya? Este lado es el mismo que este y ese, por lo tanto, esto es el doble de lo que está aquí. Y ocurre lo mismo en las tres direcciones, o sea, esto es el doble de lo que tengo acá y me falta una, este es la mitad de esto o esto es el doble que ese que está ahí. Ahora, otra cosa particular que ocurre acá es que todos los triángulos que están acá son congruentes y si son congruentes significa que esta área, área 1, área 2, área 3 y área 4 son todas iguales, ¿ya? Y otra cosita que ocurre acá es que, por ejemplo, AB es paralela, esta es paralela con NM. Esto que está aquí es paralelo con esto. Y ocurre en las otras tres direcciones. Esto es paralelo con esto. Y por último, esta es paralela con esa. Entonces, por último, que es lo último que está ocurriendo aquí, es justamente la relación que me están dando aquí. Que el triángulo ABC que tengo acá es semejante con el triángulo MNP. ¿Ya, chiquillos? Y acá, como les digo, hay una justificación por el tema de los ángulos, que acá se las voy a dar, la verdad, rapidito. Como sabemos que estas son paralelas por las propiedades, ¿cierto? A los lados, ¿qué es lo que ocurre? Este ángulo va a ser el mismo que está acá. Este ángulo va a ser el mismo que voy a tener acá porque son paralelas, ¿se fijan? Y comparten el mismo lado, por lo tanto el mismo ángulo. Y claramente este ángulo que está, perdónenme, aquí, 1, 2, 3, es el que se va a estar repitiendo. Me quedé un poquito al revés, discúlpenme, acá. Aquí, ¿se fijan? Entonces, este ángulo se va a repetir acá y este de acá se repite acá. Entonces, esa es como la justificación. Lo podría haber llenado con alfa, beta, gamma, como ustedes quieran llenarlo, chiquillos, la verdad. Pero yo acá les recomiendo que se aprendan las propiedades de la mediana y de la transversal de gravedad, porque si llegan a aparecer, es una pregunta que les va a ser regalada prácticamente. La 2 que está acá, me voy a pasar rápidamente a la 2 porque como les dije no quiero perder tanto tiempo en justificar, en poder mostrar todos los ángulos. La 2 me dicen que el triángulo ABC, o sea este triángulo que está aquí, el chiquitito, es semejante con el triángulo MNP, o sea el grande. Y es justamente lo mismo que acabamos de ver acá. ¿Por qué? Porque acá abajo me están diciendo que son paralelos. Por ejemplo, MN, aquí está, lo voy a marcar con rojo mejor. Este que está aquí es paralela con AB. Me están diciendo que NP
NP, este de acá, es paralelo con CB. Y por último, PM, este de acá, es paralelo con este de aquí. Es decir, acá tenemos lo mismo que teníamos al lado, que son las medianas. Por lo tanto, va a ocurrir lo mismo con los ángulos, que se van a repetir. Este ángulo se repite acá, este ángulo se repite acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Y vamos a poder completar todos los ángulos para poder comprobar que se está cumpliendo esto. Entonces, la primera y la segunda sirven. Y la tercera, chicos, esta pregunta, la verdad que... para los que saben el contenido de matemáticas, que esto es, recurremos lamentablemente a la memoria más que nada, se les va a hacer muy sencillo, porque como les digo, se pueden enunciar los ángulos, pero uno pierde un poquitito de tiempo en aquello. Entonces lo ideal es saberlo. ¿Qué tenemos acá? Me dicen que el triángulo ABC es semejante con CBD, o sea, ABC, este grande, con CBD, este que tengo acá. ¿Y qué me están diciendo aquí? Primero que todo tengo acá un triángulo rectángulo y me dicen que CD es es perpendicular con AB. O sea, CD, esto de aquí, forma un ángulo de 90 aquí. Acá tengo ángulo de 90, ángulo de 90. Perdón, quedó un poquito chueco. Ahí está. Y esto, chiquillos, es teorema de Euclides. Y en el teorema de Euclides yo tengo... algunas ecuaciones, ¿cierto? Que aquí no las voy a mencionar. Pero ¿qué es lo que ocurre al trazar una perpendicular, una altura, perdón, que acá se traza una altura porque llega con ángulo de 90 acá, desde el ángulo de 90 grados, desde ese vértice, ocurre lo siguiente con los ángulos. Este ángulo, que, bueno, acá le voy a poner nombre mejor, alfa, y este le voy a poner beta de acá. Fíjense, si este ángulo es alfa, este es beta, y acá tengo 90, ¿qué es lo que va a ocurrir en el triángulo grande? En el triángulo grande están compartiendo ya este ángulo, ¿cierto? El triángulo grande tiene ángulo de 90. Este triángulo que quedó aquí también tiene ángulo de 90. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que tendría que estar acá? Porque ya tengo alfa, tengo 90. ¿Y cuál sería el ángulo que correspondería aquí para cumplir los 180 grados del triángulo? Sería beta. Entonces acá se repite. Beta se repite acá, el alfa se repite aquí y el ángulo de 90 que está ahí. Entonces lo que ocurre en teorema de Euclides es que a partir de trazar esta altura se construyen uno... Lo voy a marcar con otro color. Acá tengo 1, 2 y 3 triángulos que son semejantes. Ya, entonces esta, la número 3, se cumple, se da por hecho al tiro. Ni siquiera había que completar los ángulos, chiquillos. Entonces aquí, 3 cositas que yo recomiendo. Propiedades de las medianas, extra, propiedades de las transversales de gravedad, y el teorema de Euclides, que a pesar de que no está directamente en el temario, es bastante valioso porque me ayuda, ¿ya? Me ayuda a poder resolver cualquier problema de repente que me aparezca algún triángulo o rectángulo, me puede ayudar a eso. Vamos con la siguiente. Chiquillos, discúlpenme, casi me voy de aquí sin darles la alternativa correcta. Se cumple para los 3. La alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Se están cumpliendo estos enunciados de aquí. 45. Un profesor plantea la siguiente situación. Dos postes verticales, A y B, están a una distancia de 4 y 12 metros respectivamente de una estaca enterrada en el suelo. Aquí está la estaca, acá están los 4 metros y estos son los 12 metros. Ojo, acá hay 8 metros entre el poste A y el poste B, son los 8. Dice, de esta sale un cable recto que une con las cimas de los postes, como se representa en la siguiente figura. O sea, este es el cable recto que está unido con la cima de ambos postes. El profesor solicita a Marcela que determine la altura del poste B. O sea, esto que está acá. Ella realiza el siguiente procedimiento. Paso 1, considera que con los datos del ejercicio puede plantear la igualdad que está aquí. Paso 2, multiplica por 8 en ambos lados, o sea, empieza a despejar. Paso 3, realiza la operatoria obteniendo que la altura del poste B es 6 metros.
¿En qué paso Marcela cometió un error? O sea, aquí hay un error, tenemos que ver en qué paso está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos piden que veamos dónde está el error? Tenemos que fijarnos qué pasos fueron los que siguieron para nosotros hacer lo mismo e irlo verificando. Entonces, lo que hace primero es plantear esta igualdad, o sea, una proporcionalidad. ¿De dónde sale una proporcionalidad aquí? Lo que pasa, chiquillos, es que acá tenemos dos triángulos que son semejantes. Un triángulo es este grande que está aquí, que tiene un ángulo recto de 90, y este otro es el que está aquí, el triángulo chiquitito, que también tiene ángulo recto, y ambos están compartiendo un ángulo, este de acá. Por propiedad ángulo, ángulo, estos triángulos son semejantes porque comparten dos ángulos en común. El tercero es obvio que estos de ahí son iguales también. Por lo tanto, estamos frente a dos triángulos que son semejantes. Hay una relación de proporcionalidad entre ellos. Por lo tanto, fíjense lo que hace Marcela, y es que plantea la siguiente proporcionalidad. Dice 3 es a 4, es decir, comienza por este lado del triángulo chico y luego por el que está abajo, por la base. O sea, por la altura es a la base. Entonces, esperemos un poquitito aquí. Ahora sí, la altura es a la base. Entonces después tenemos que verlo en el triángulo grande. La altura es a la base. Para que nadie se vaya a confundir, lo voy a hacer aquí, separar los dos triángulos. Este tiene 3 de altura, tiene 4 de base. Y el otro triángulo que es más grande, tengo que tomar el triángulo grande, chiquillos. Acá tiene el lado B, le voy a poner B solamente por la altura. Y la base, ¿cuánto mide? ¿Mide 8? No, mide 12 metros. Entonces acá va un 12. Entonces ella plantea altura, esa base del triángulo pequeño, altura, esa base, como altura, que es B, la altura del poste B, es a su base que es 12. ¿Ya? Y aquí de inmediato nos encontramos con el error, porque aquí tenía que haber tomado un 12. Esto era un 12 por la base del triángulo grande, porque estoy escribiendo una proporcionalidad. Ya, chiquillos, así que con esto ya tenemos nuestra respuesta, porque el error está en el paso número 1. 46. Una empresa constructora debe modificar la escalera recta de un edificio para incorporarle un descanso de 1 metro. Al hacer un corte transversal en la escalera, lo que se debe eliminar está representado en un triángulo ABC, para luego añadirle los peldaños tal como se representa en la siguiente figura. Aquí está la escalera original, que tiene de altura 6 metros y de base 9. Aquí nos están indicando el descanso donde lo quieren colocar, en esta parte. Pero para eso nos indican con estos trazos cómo se va a realizar aquella medida. Nos dan pistas de cómo debemos calcular en realidad para llegar a la escalera final, que fíjense, chiquillos, acá no están cortando la escalera, sino que le están haciendo esa modificación del descanso. ¿Ya? Eso hay que tenerlo clarito. Pero seguramente para efectos de cálculo nosotros vamos a tener que ir acercándonos por estos triángulos, ES y este pequeñito de acá. Veamos, la pregunta dice, para poder hacer el descanso con las especificaciones de la figura, ¿cuál debe ser la medida de AB? Nos están pidiendo esta medida de aquí. Eso es lo que nos están pidiendo, lo que dejé marcado en azul. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí seguramente tenemos metido teorema de Pitágoras, y además, como tenemos triángulos rectángulos que comparten ángulos, por ejemplo, este ángulo se ve reflejado aquí también, por lo tanto podemos hacer proporcionalidad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Miren, se nos indica que el descanso va a estar a esta altura de 2 metros, o sea, acá donde tenía 6 metros de altura en la escalera original, se le está reduciendo hasta aquí, y en realidad lo que me va a quedar acá va a ser de 4 metros, aquí. Ya, en esta figura que tengo acá. Entonces por ahí tengo que empezar a guiarme. ¿Cuál va a ser el paso que vamos a hacer? Nos vamos a aproximar a este triángulo que tengo aquí, y luego nos vamos a aproximar al otro que nosotros necesitamos. Entonces voy a escribir algunos datos para poder guiarnos de mejor manera.
y voy a decir que esta parte de acá, la base, va a ser O, y acá le voy a poner P. O sea, este punto va a ser P, este punto va a ser O, simplemente para guiarnos. O sea, del triángulo original nos vamos a pasar al triángulo APC, o sea, APC, que sería este que está aquí, ¿ya? Este completo. A ese nos vamos a pasar. ¿Por qué nos vamos a pasar a ese? Porque como esto completo vale 6 y yo aquí estoy sacando 2, yo sé que esta parte de acá arriba vale 4. Entonces aquí yo sé que esto vale 4. Además, ¿qué otra cosa yo puedo saber aquí? Yo acá tenía que esta medida era 9 y acá yo puedo saber cuánto va a valer esta a través de la proporcionalidad. Entonces, yo puedo establecer lo siguiente, puedo decir 6 esa 9, 6 esa 9, como 4, en este caso este sería el 4, esa PC, a este lado de acá, como 4 esa PC. Y de acá puedo calcular el largo de PC. Entonces, acá PC es igual a 9 por 4 dividido en 6. Multiplico cruzado y divido por este que queda ahí. Entonces acá puedo simplificar el 9 con el 6. Simplifico por 3, este me queda en 3, este en 2. Y luego simplifico este 2 con este 4. Simplificando por 2, este me queda en 2, este me queda en 1. Entonces PC es 3 por 2, que es 6, dividido en 1, esto es 6. O sea, PC vale 6. PC, ¿qué era PC? En mi escalera, acá donde está este dibujo, lo voy a acercar un poquitito, chiquillos, para que nos quede claro. Y voy a borrar esto. Yo sé ahora que este lado vale 4, este lado de aquí vale 6, y a mí me están pidiendo el lado AB, este que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la siguiente modificación mediante la cual yo me puedo aproximar? Acá me están indicando que están quitando 1, o sea, al triángulo que acabo de conocer sus lados 4 y 6 le están restando esto para poder hacer el descanso. Entonces, en vez de tener 6 metros aquí, puedo construir otro triángulo que va a tener 5 metros de base. Lo voy a borrar un poquitito, lo voy a dejar acá y voy a bajar acá para poder construirlo. Y el triángulo va a ser, el triángulo siguiente es, bueno, este me va a quedar un poquito más corto. Voy a tratar de ser un poquito consecuente con el dibujo. Acá también tengo ángulo de 90, ojo. Este lado permanece igual, sería 4, pero en vez de tener 6 de longitud, acá le sacamos ese cachito, entonces me queda de 5 de longitud. Y como este es un triángulo rectángulo, yo puedo ahora calcular cuánto vale el lado AB que corresponde a la hipotenusa, que es esta que tengo aquí. Entonces aplico teorema de Pitágoras. Entonces esta hipotenusa, que sería el lado AB, me va a quedar en la siguiente relación con Pitágoras. AB al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces AB al cuadrado es igual a 16 más 25. Y voy a continuar acá, me faltó el espacio. AB al cuadrado es igual a 16 más 25, me da 41. Y finalmente aquí aplico raíz cuadrada en ambos lados. Acá, ¿cierto? Cancelo. Y acá ya lo he dicho varias veces, nos vamos a quedar con la solución positiva, o sea, raíz positiva de 41. Y con esto, chicos, ya tenemos nuestra respuesta, que es la alternativa B. ¿Ya? Este problema, la verdad, estaba bastante más complejo porque teníamos que aproximarnos mediante el uso de la proporcionalidad primero, de las figuras semejantes, y luego con teorema de Pitágoras. O sea, de este triángulo yo me salté al triángulo APC,
Ojo que aquí había dicho que este era P, este era O, para poder ordenarlo. Al triángulo APC desde este con proporcionalidad. Y luego me salté al triángulo APB. ¿Ya? Y al triángulo APB, aquí lo hice simplemente restando 1 por el descanso en la base, ¿cierto? Que acá en vez de tener longitud 6 me pasé a longitud 5 y luego obtuve AB, perdón, ahí sí, mediante teorema de Pitágoras. Esos fueron los pasos a seguir. Que este problema, como les digo, es de una dificultad un poquito más elevada por las cosas que tengo que hacer y el dibujo que debo ir visualizando para poder llegar a la respuesta. Así que quizás necesiten hacerlo un par de veces ustedes solitos y a practicar, porque la verdad está súper bueno el problema. Vamos con el siguiente. Pregunta 47. La siguiente figura representa una cancha rectangular de 36 metros de largo. Acá está la cancha y de largo tiene 36 metros. Una persona ubicada en la esquina A envía un valor en línea recta a ras de piso a otra persona situada en el punto P a 32 metros de distancia. O sea, desde aquí la envía hasta P y hay una distancia de 32 metros. Mientras que las personas ubicadas en la esquina B y en el punto Q, acá en B y en Q, realizan el mismo ejercicio con otro valor. En cierto instante los balones chocan en el punto M. Aquí van a chocar los balones. Las personas situadas en P y Q están en el mismo borde de la cancha. O sea, están sobre la línea del borde de la cancha. Y el balón enviado desde A recorre 24 metros hasta el choque. O sea, aquí yo tengo 24 metros desde A hasta M. La pregunta dice, ¿qué distancia separa a las personas ubicadas en P y en Q? O sea, ¿cuál es la distancia que está aquí que voy a marcar en azul? ¿Cuánto vale esa distancia? Ya, chiquillos, acá lo que tenemos a todas luces es teorema de Tales. Y en el teorema de Tales aquí tenemos involucrados dos triángulos que son semejantes, que sería este triángulo que está acá con el triángulo que está acá arriba. Pero hay que tener cuidado porque están invertidos en sus posiciones los lados homólogos. O sea, este lado, su homólogo no es ese, sino que es este de acá. Y este lado, su homólogo, es este de acá. Y las bases, ¿cierto?, son homólogas, en esa no hay mucha confusión. Ya, primero que todo hay una medida que nosotros acá necesitamos, que es un poquito evidente, pero no se nos puede pasar por alto, que es que como este trazo completo vale 32 metros y este vale 24, ¿cuánto me falta de 24 para llegar a 32? Eso es 24 y 32 son 8. Entonces este trazo que está aquí vale 8 metros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer en teorema de Tales? O si lo veo por proporcionalidad, también puedo hacerlo de esa forma. Acá yo puedo establecer la siguiente proporcionalidad. Por ejemplo, con Tales, QM es a MB como PM es a AM. Ya, acá se hace cruzado. Este con este es a este con ese. ¿Se fijan? Ahora, esto puede ocurrir también para utilizando las bases. Pero acá debo ser cuidadoso. Por ejemplo, voy a establecer una. Acá voy a decir AB es A. Y ojo, porque utilicé el lado grande. Si voy a utilizar el lado chico de acá, el homólogo, que es QP, tengo que nuevamente utilizar un lado del triángulo grande con su homólogo correspondiente. Y voy a ocupar este. MB es A, MB con su homólogo, que es este porque están cruzados. QM. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, esta es la manera de armar la proporcionalidad aquí. Ahora, otra forma es fijarse en que los triángulos que están aquí son semejantes y no saberse esto de memoria del teorema de Tales. ¿Cómo se hace, cómo se ve eso? Primero que todo, este ángulo que está aquí le vamos a poner alfa, está compartido para ambos lados porque son opuestos por el vértice, ¿cierto?
este que está acá alfa y este que está acá alfa. Este beta que está aquí se está repitiendo acá arriba y este gamma está acá. Uy, que me quedó feo. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, chiquillos, esta es otra forma de verlo. Por lo tanto, acá yo puedo decir que estos triángulos también son proporcionales y puedo establecer esta igualdad como yo lo quiera en realidad. Ya siempre respetando el tema de los lados homólogos. Con eso siempre tienen que tener cuidado y no confiarse. Entonces la voy a escribir acá a la izquierda. Mi computador está un poquitito pegado, lo siento. Y obviamente necesito ocupar los lados de los cuales tengo información. ¿Cuáles serían esos lados? Sería este que está aquí, los 24, acá, los 8 que están aquí, este lado que está acá y obviamente este que es el que necesito sacar. Entonces, el que necesito sacar lo voy a escribir primero. QP es a su homólogo, que voy a ocupar el 36, como, y ahora necesito ocupar un lado del triángulo pequeño, ¿cierto? Porque empecé por el pequeño, que está aquí, que serían 8, es a el lado del triángulo grande, que serían 24, el cual corresponde, repito, a su homólogo. Para despejar QP, multiplico cruzado y divido por este que me sobra aquí. Entonces sería QP es igual a 36 por 8 dividido en 24. ¿Puedo simplificar? Sí, puede simplificar por cuánto? Por 12 en este caso, te conviene más. 36 dividido en 12 es 3, 24 dividido en 12 es 2. ¿Puedo simplificar este 2 con el 8? 2 dividido en 2 es 1, 8 dividido en 2 es 4. Finalmente, QP es igual a 3 por 4, que es 12 dividido en 1 es 12. O sea, QP vale 12 metros y con eso ya tenemos nuestra respuesta que corresponde a la alternativa C. Ahí está, chiquillos. Solamente para complementar un poquitito el teorema, cuando está de esta forma, discúlpenme si queda un poquitito chueco, ¿qué es lo que necesitamos? Que A, B, C, D, E, ¿qué es lo que necesitamos para que se cumpla? Necesito que AB sea paralelo a DE. Y siendo paralelo, ya se va a cumplir el tema de los ángulos interiores que se van a repetir y se va a cumplir el teorema de Tales. Ahora, estas pueden ser rectas también, ojo, y de hecho el teorema es con rectas, y estas son secantes, ¿ya? Pero lo estoy dibujando como en la figura. ¿Y qué es lo que ocurre? Este ángulo se repite acá, este ángulo beta se va a repetir aquí, y este ángulo se va a repetir acá. ¿Ya? Y por eso es que yo puedo trabajar con la proporcionalidad en los lados según corresponda. ¿Ya, chicos? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 48. Un mapa está hecho a escala de 1 es a 1.000.000. ¿Cuál es la distancia real que hay entre dos ciudades si en el mapa esta distancia es de 30 centímetros? Entonces, lo que uno tiene que saber acá de las escalas es que esta es la distancia en el mapa y esta es la distancia en la realidad. Entonces, si esto es 1 centímetro en el mapa, son 1.000.000 de centímetros en la realidad, ¿ya? Entonces, esto representa una razón, y si lo juntamos en igualdad con otra razón, formula una proporcionalidad. Entonces, yo puedo decir 1 es a 1.000.000, como, y acá, ojo, porque arriba está en el mapa, y acá está la distancia real. Entonces, ¿cuál es la distancia real que hay entre dos ciudades si en el mapa esta distancia es de 30 centímetros? O sea, en el mapa son 30, esto queda acá arriba, ¿cierto? Y acá abajo colocamos X, que es la distancia real que yo estoy buscando. Voy a completarlo esto acá igual por si acaso. Y aquí simplemente necesito despejar. Entonces, para despejar, X es igual a multiplico estos dos y divido por el que me sobra, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso en la regla de 3. Acá no necesito extenderme tanto en explicar, porque, bueno, ya lo he hecho hace rato. Dividido en 1, no tenemos para qué poner dividido en 1. ¿Cuánto es esto? X es igual a un 30 y le añado 6 ceros.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, esto me queda en 30 millones de centímetros. Ahora, estos 30 millones de centímetros en la realidad, a mí en la realidad me están pidiendo la solución en kilómetros. Por lo tanto, esto no me puedo perder en la unidad de medida que estaba trabajando y estoy trabajando en centímetros. Entonces, este resultado está en centímetros. Para pasarlo a metros, espérenme, mejor lo voy a escribir desde acá, de izquierda a derecha. X es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto está en centímetros. Para pasarlo a metros, yo divido por 100. ¿Por qué divido por 100? Porque 100 centímetros son un metro, o en un metro hay 100 centímetros. Como estoy pasando de centímetros a metros, que es una unidad mayor, tengo que hacer la división por la equivalencia correspondiente. Ya, si estuviera pasando de metros a centímetros, la equivalencia son 100, pero como estoy pasando de metros, una unidad de medida más grande a una más pequeña, tendría que multiplicar por 100. Ya, en este caso me estoy pasando de centímetros a metros, por lo tanto es división. Si divido por 100 le quito 2 ceros a esto, entonces esto sería igual, x es igual a, y ahora en vez de tener 7 ceros me voy a quedar con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y ahora yo me quiero pasar a kilómetros. Entonces de acá yo me voy a pasar a kilómetros, perdónenme aquí, pero voy a seguir abajo, si no el espacio no me va a alcanzar. Para pasarme a kilómetros, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Son 1000, ¿cierto? Entonces la equivalencia es por 1000. Pero como me estoy pasando de una unidad de medida de metros a kilómetros, de una más chica a una más grande, tengo que dividir por 1000. Entonces si divido por 1000 significa que le tengo que quitar 3 ceros a esto. Y finalmente x va a ser igual a 300, porque le quité 3 ceros, 300 kilómetros. Y ahí nosotros ya tenemos nuestra alternativa correcta. 49. A la circunferencia del centro O y radio R mayúscula se le aplica una homotesia con centro O, obteniéndose una circunferencia de centro O y radio R minúscula, con R mayúscula mayor que R minúscula, tal como se muestra en la figura adjunta. Entonces acá tenemos una homotesia donde el centro de homotesia está aquí y tenemos la figura original, que es la que tiene la R mayúscula, es la circunferencia grande, y tenemos la figura imagen, que es la circunferencia que quedó pequeña de radio R. Nos preguntan, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La razón de homotesia es distinta de 1. Ya, esto inmediatamente nosotros decimos que es verdadero, porque si la razón de homotesia acá es igual a 1, nos quedan figuras congruentes. Estaríamos hablando de congruencia. Y acá los círculos, si bien tienen la misma forma, porque todos los círculos tienen la misma forma, no tienen el mismo tamaño, ya, porque vemos que uno es más pequeño que otro. También esto ocurriría si k es igual a menos 1. Ya, si k fuera menos 1, también hablaríamos de congruencia, y no se está cumpliendo, no hay congruencia, por lo tanto es distinta de 1. La 2 dice, la razón de homotesia puede ser negativa. ¿Podría ser negativa esta razón de homotesia? Ya. ¿Qué es lo que ocurre cuando la razón de homotesia es negativa? Cuando k es negativa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero que todo, acá estamos hablando de una homotesia inversa. Tenemos homotesia inversa. Ya, ¿y esto qué es? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo pasa esto? Ya, voy a hacer otra figura porque con una circunferencia es como difícil de explicar. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo y acá está el centro de homotesia, la homotesia directa es cuando la figura imagen me queda del mismo lado que la figura original. Es decir, podría haberme quedado este triángulo así, ya. Ahí no, perdonen
¿cuánto se llama? Lo ordinario del dibujo, pero no quiero quitar tanto tiempo en esto. Esta sería una homotesia directa. Ahora, la homotesia inversa es cuando el centro de homotesia queda entre medio de la figura original y la figura imagen. Es decir, se trazan hacia el otro lado las rectas. Ay, disculpen, ahí sí. Y por ejemplo, este vértice al pasar por acá queda invertido de esta forma. Me va a quedar aquí, por ejemplo. Obviamente acá estoy haciéndolo al ojo, las distancias. Supongamos que quiero que quede el doble. Queda por acá. Y esta queda por acá. Bueno, me quedo súper chueco, pero sería más o menos así. Que eso es lo que ocurre con la homotesia inversa. La figura me queda invertida. Y obviamente me puede quedar del mismo tamaño si k es menos 1. Si k es menor que menos 1, correspondería a una figura de imagen más grande. Y si k estuviera entre menos 1 y 0, sería una reducción. En este caso sería una ampliación, acá sería una reducción porque me quedaría más chica y me quedaría inversa igual, me quedaría más o menos así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con la circunferencia? Es que no se alcanza a percibir. ¿Y por qué no se alcanza a percibir esto? Porque el centro de la homotesia está en el centro de la circunferencia y eso puede ser confuso. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. El centro de la circunferencia está aquí y el centro de homotesia también está aquí. Entonces, si yo voy a trazar las líneas para hacer la homotesia, por ejemplo, si trazo esta así y trazo esta acá, puntos de referencia, tirarlo hacia el otro lado quedaría igual, pues. Entonces aquí, si la figura me queda invertida o no, me da lo mismo. Yo no sé si está invertida o no, porque estoy respetando el centro de homotesia, pero la razón de homotesia sí puede ser negativa, me puede quedar en la inversa, pero lo que pasa es que aquí en la circunferencia no es visible, no se percibe exactamente, como sería en otro tipo de figuras donde si queda invertido se nota. Acá en la circunferencia puede estar invertida, sí, puede estar invertida. Por eso es que acá dice puede ser negativa, ¿ya? Porque esta figura perfectamente puede estar invertida, pero no se nota, ¿ya? Y la afirmación 3 nos dice: si se conoce la razón de homotesia, entonces se conoce la razón entre sus radios. Bien, y para esto recuerden que este radio que está aquí es el mismo que está acá, por ejemplo. Yo lo puedo copiar acá abajo. Entonces la distancia desde el centro de homotesia hasta este punto de referencia de la figura original y este de la figura imagen, para sacar la razón de homotesia se hace así: K es igual a OR, en este caso, dividido a OR mayúscula, donde arriba siempre va la imagen, el punto de referencia de la imagen, y abajo va el punto de referencia de la original. ¿Ya? Entonces justamente la razón de homotesia, si la conocemos, estamos conociendo la razón que hay entre sus radios, teniendo como R el punto acá final, ¿ya? Entonces la tercera también es válida. Esta pregunta, chiquillos, netamente teoría de la homotesia, nada que calcular, así que a manejar bien este concepto. Y resulta que en modelos anteriores también, bueno, aparecieron más preguntas de homotesia en el modelo anterior, pero una hacía referencia a cálculo y otra también de este estilo, ya a manejar bien el concepto, poder comprenderlo bien. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, en este caso, la alternativa correcta sería la letra E, que acá no se alcanza a ver, no se me asusten. Aquí está, alternativa E, 1, 2 y 3. Las 3 eran correctas. Última pregunta de geometría, chiquillos, de suficiencia de datos. Dice, sean A 1,1, B 5,3 y C los vértices de un triángulo. Se puede determinar las coordenadas. Queremos determinar las coordenadas del vértice C del triángulo si se sabe qué. Ya.
primera información, segunda información. Entonces, chiquillos, recuerdo, primero hay que intentar determinar lo que nos están pidiendo con la información 1, ignorando la información 2, luego con la información 2, ignorando la 1, y ahí tenemos que ver si es que ya podemos responder. Si pudimos con la 1 y no con la 2, es esta. Si pudimos con la información 2 y no con la 1, sería esta. Si pudimos con ambas por separado, sería cada una por sí sola. Ahora, si no pudimos con la 1 por separado, la 2 por separado, juntamos recién ambas informaciones y si podemos determinar lo que nos piden, será ambas juntas. En caso de que no podamos, se marca, se requiere información adicional. ¿Ya? Hay que saber responder estas preguntas, chiquillos, hay que practicarlas. Ojo, y son solo 4 preguntas de esta en la prueba. Entonces, para este tipo de preguntas que a mí siempre me dan estas coordenadas, a no ser que sean muy sencillas, lo que yo les recomiendo siempre es dibujar lo que me están diciendo. Entonces, en este caso, voy a tratar de ser lo más derecho posible. Me dicen el punto A 1,1. 1,1, acá voy a tener el punto A. Después me dicen el punto B 5,3. 3, 4, 5,3. 2, 3, por acá, el punto B. Entonces acá tenemos seguro este lado del triángulo porque tenemos los puntos A y B. El vértice C no tenemos idea dónde está, ¿ya? Entonces tenemos que poder determinarlo y para eso vamos a intentar con la primera información que nos dice que BAC es 90 grados. Me voy a correr un poquitito más, ahí sí. El ángulo BAC. Ya, y acá tenemos un problema que es evidente inmediatamente, que el ángulo BAC, como es 90 grados, los 90 grados pueden estar hacia acá o pueden estar hacia la otra dirección sobre esta misma recta, hacia acá. Y aparte, la otra duda que uno inmediatamente le sale acá, ya está bien, tendríamos un triángulo rectángulo, pero ¿dónde me quedaría el punto C? Me puede quedar aquí, me puede quedar aquí o puede quedar más allá. Por lo tanto, la información 1 por sí sola evidentemente no me sirve para determinar las coordenadas del vértice C. Entonces, olvidamos la información 1 y vamos con la información 2. Que nos dice, el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Ya, los cuadrantes, este es el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante en nuestro plano cartesiano. Ya, nos dicen que el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Es decir, el vértice C estaría más o menos por acá en algún punto, ¿cierto? Puede ser cualquiera de estos. Y con la otra información, ¿podríamos fijarlo para saber dónde están aquellas coordenadas? Nos dicen que el triángulo es isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Si nos dicen que es isósceles, yo podría decir que este lado va a ser igual a este y el vértice C me quedaría aquí, ¿cierto? Y si tengo este lado la medida y la medida de este, claro, quizás podría calcular algo, ¿cierto? Ya, pero el problema que tenemos es que no sabemos cuáles son los pares de lados iguales, porque resulta que yo podría decir que esta es la base y que en realidad este y este son los lados que son iguales y acá me va a quedar C, ¿ya? ¿Y qué pasa si estos lados en vez de tener esa longitud tienen esta longitud siendo iguales? Entonces todavía quedamos a la deriva y no podemos determinar efectivamente las coordenadas del vértice C. Por lo tanto, la segunda información por sí sola no nos ayuda. Entonces ya no es una por sí sola, no es dos por sí sola, tampoco es cada una por sí sola. La única opción que nos falta es juntar ambas informaciones. Entonces, ¿qué tendríamos? Que BAC es 90 grados, o sea, tendríamos un ángulo recto y nos dicen que el triángulo isósceles y el vértice C está en el cuarto cuadrante, o sea, el vértice C tendría que estar por acá, ¿cierto? Y nos dicen que es un triángulo isósceles y de acá saco que además tengo un ángulo de 90 grados. O sea, sería un triángulo
rectángulo. Uy, perdón. Justo se tiró para atrás. Rectángulo isósceles. Ese es el triángulo que yo tendría. Entonces, esta información chuta que es más relevante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero que todo me estarían dando la dirección hacia la cual me quedaría el vértice C, porque quedaría acá en el cuarto cuadrante. Por aquí quedaría. Y me dicen que es un triángulo rectángulo isósceles. O sea, acá va a estar el ángulo de 90 grados y obviamente aquí va a salir este lado que en realidad es un cateto, ¿cierto? Este va a ser cateto. Va a ser un cateto porque como acá tengo el ángulo de 90, esta tiene que ser la hipotenusa. Entonces acá me va a quedar un cateto. De hecho lo voy a hacer bajo esta línea punteada. Solamente para indicar que acá está listo el ángulo de 90 grados. Perdónenme, chiquillos, pero mi computador ya está pidiendo descanso. Entonces hago la línea punteada para indicar que acá me queda el ángulo de 90 ya. Porque es rectángulo y como sé que es isósceles, la hipotenusa no puede tener otro lado que sea igual. No se puede. Entonces la única solución que tendríamos es que este lado con este que está acá sean los iguales para que la hipotenusa pueda escribirse, ¿cierto? Y acá me quedaría el vértice C. Ahora, ¿yo podría determinar las coordenadas del vértice C sabiendo ahora esta información? Sí, ahora sí puedes. ¿Por qué? Porque tienes esta medida que la puedes calcular, porque acá yo sé que esta coordenada es 1,1 y esta coordenada es 5,3 y yo podría calcular esta distancia. Y esta distancia, como es un ángulo de 90, la podría tirar hacia este lado, ¿cierto? Con un ángulo de 90 grados para que me quede efectivamente esta coordenada. Ya, chiquillos, ¿me piden calcular aquella coordenada? No me piden calcularla. Pero sí ya sé que es posible determinar con estas dos informaciones, por lo tanto, ya tenemos nuestra alternativa. Bien, chiquillos, ya estamos listos. Eso es todo por ahora. Acabamos de terminar la resolución del eje de geometría. Espero este video de verdad les sirva muchísimo. Les recomiendo tomar aquellos conceptos que todavía están un poquito débiles en su comprensión, o las fórmulas o algunas propiedades que no tienen muy claras, sobre todo en geometrías, anotarlas para estudiarlas, conseguirlas, porque hay mucho que ver visualmente conjunto a las propiedades, chiquillos, para que las puedan afianzar. Y sobre todo acá, o yo creo que el contenido clave donde entran más cosas tiene que ver con la semejanza y proporcionalidad. Si ustedes manejan estos temas, yo creo que están manejando más de la mitad de este eje, así que ojo ahí. Chiquillos, invitados a suscribirse, a activar la campanita y a revisar el material que tengo disponible para ustedes. Chequen por favor en la descripción del video que les tengo el temario de la prueba con los videos de ayuda para ustedes, chiquillos, que he grabado a lo largo de este tiempo subiendo videos. Así que les deseo mucho éxito y atentos porque ya viene pronto. Espero poder grabar la última parte de la resolución del modelo de probabilidad y estadística, donde también entran las últimas 15 preguntas. Y a darle con todo, chiquillos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.